Bien, vamos a orar al Señor. Lleve su mano a su corazón, por favor. Y vamos a encomendarnos. Yo creo que hoy Dios tiene algo especial, como siempre lo hace. Usted hoy ha venido por la provisión que el Espíritu Santo ha apartado de acuerdo a lo que Él conoce y sabe de cada uno de nosotros. Y cuando llevamos la mano al corazón le estamos diciendo: es allí, oh Dios, donde queremos que tu palabra sea sembrada. Es allí, oh Dios, donde necesitamos que tú obres, porque desde allí comienzan los cambios, de adentro hacia afuera. Que de parte nuestra toda la disposición y la humildad para que, Señor, nuestro corazón tenga la apertura y tú puedas, Señor, glorificarte en cada vida como quieres. Úsame, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pochito, si quieres, regálame un poquito más de micrófono, un poquitico nomás, que estoy como de la voz un poquito así como malito, entonces dame un poquito de volumen. Muy bien. Hemos estado compartiendo acerca de cuán importante es la disposición de nuestro corazón, no solamente nuestra relación con Dios. Hay cosas que Dios desea dar a conocer cuando hay un corazón dispuesto. Me he dado cuenta en lo que hemos estudiado que si hay algo que frena la intención de Dios de entrar en una relación profunda con sus hijos, es la ausencia de un corazón dispuesto. Todo lo determina en el Señor, o gran parte, o al menos lo que corresponde a nosotros, nuestra disposición. Hemos hablado de que en sus planes Dios tiene obras por hacer que tal vez se han quedado en el tintero. Incluso me atrevo a pensar o a decir que muchas veces se nos han pasado tiempos especiales de Dios que no pudieron encontrar cabida y lugar en el corazón porque no estábamos dispuestos. También entiendo que en los caminos del Señor hay momentos donde hay desafíos, y por causa de no tener nuestro corazón abierto y dispuesto, amados, muchas veces nos hemos quedado a medias. Y por eso, tal vez, aunque hemos recibido una palabra de Dios, todavía esa no se ha cumplido. Se necesita, de verdad, de corazón se lo digo, la disposición nuestra para muchas de las cosas que Dios quiere hacer. Y aunque en lo que hemos estudiado Dios nos ha enfocado en cuanto a cuánto depende, cuánto abarca, cuánto demanda de ti esa disposición de corazón, también hay que reconocer que si Dios no nos ayuda en esta área, nosotros nos quedaríamos limitados. Filipenses 2:13 dice algo que a mí me ministra, no es el texto que quiero que vayamos por ahora, pero revela una verdad que yo creo que no se puede olvidar en la iglesia del Señor. Dice la Escritura que Él es el que pone el querer como el hacer. Aunque todo radica en la determinación que tengamos frente a Dios y lo que Él nos habla, frente a lo que Él está revelando, si nosotros no contamos con que Él provoque nuestras vidas, nos incite, coloque el deseo, la determinación, tristemente podríamos quedarnos estancados. Y hoy en día, amados, yo creo que esa palabra cobra mucha relevancia. Necesitamos pedirle a Dios que coloque en nosotros el querer, la decisión, pero también el hacer. A veces tenemos el querer, pero a veces nos falta el accionar en el hacer. Amén. Amén. A veces podemos hacerlo y nos falta la intención, el deseo. Pero cuando estas dos se juntan, amados, yo creo que Dios empieza a lograr muchas cosas en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros
hemos visto que nuestra disposición hacia Dios ha tenido un límite, ha llegado a un hasta dónde. Si hoy pudiéramos abrir el corazón y empezáramos a evaluar nuestra devoción delante del Señor, todos podríamos decir en cuanto a ello que muchas veces nos hemos quedado a medias por nuestra pereza, ¿cierto que sí? Porque tal vez hay otras cosas que nos interesan más. Porque aunque hemos dicho delante de Dios, este sí es el momento y me comprometo delante de ti, nuestras promesas se van diluyendo, amados, por nuestra inconstancia y nuestra falta de carácter. Y es allí donde yo encuentro que necesitamos que Dios haga algo en nosotros. Alguna vez, y lo recordé estudiando este mensaje, en un lugar que no es cercano acá, estaba en un escenario tan desconocido y allí un pastor oró por mí y oró algo que a mí me ministró tanto. Me dijo de parte del Señor lo siguiente: si yo dependiera de tu deseo para buscarme, nuestra relación siempre estaría limitada por ti. Y en ese momento me dijo esto: ahora soy yo el que te va a buscar y el que va a hacer que nuestra relación sea algo estable y firme. En el momento, amado, yo dije: ¿qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Cómo entender esto? Si es que la religión nos enseñó, y no es que sea algo malo, quiero que usted entienda lo que le quiero decir en esta mañana. Que tenemos que quizás esforzarnos y dar la batalla hasta donde más podamos para lograr en Dios ser todo lo que Él ha anhelado de nosotros. Pero muchos nos hemos desilusionado tras esa frase o ese concepto espiritual, porque todos nosotros hemos llegado al límite de nuestra condición humana. Aunque queremos, aunque muchas veces se lo hemos pedido a Dios, aunque incluso, amados, se nos olvida, y es como si entráramos de nuevo a ese piloto automático en el que vivimos la vida, acostumbrados, y quizás en medio del tanto hacer, nuestro corazón se llena de apatía. A pesar de esos dos estados, Dios sabe que si Él no interviene y nos enseña a amarle, y no nos da un corazón para servirle, y no hace posible el querer como el hacer, nosotros como hijos de Dios jamás podremos crecer, conocerle y llegar a ser lo que Él desea en nuestras vidas. Necesitamos un milagro de Dios en esto. Y quiero comenzar pidiéndole que me acompañe a Primera de Crónicas capítulo 29, porque David entendió esto que yo le estoy diciendo en esta mañana. En una de sus oraciones él reconoce hasta dónde llega su limitante. Incluso si Dios no mete su mano, no interviene, todo lo que Dios tenía con él y su generación no se hubiera podido cumplir. Y vaya conmigo allí a Primera de Crónicas. Vamos a ver a partir del verso 17 y dígame amén cuando lo tenga. Primera de Crónicas, capítulo 29, ¿verdad? Le dije. Versículo, incluso vamos a leerlo desde el verso 10. Es muy rápido. Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Ahora, es importante que entendamos por qué David habla así de Dios. Esto no es algo que él quizás aprendió y recitaba sin entender, no eran palabras vacías.
Esto era parte de una experiencia personal del rey David con Dios. Y era una experiencia que resaltaba sobre el momento en el que él se encontraba. Era una experiencia que le permitió comprender, amados, sus circunstancias. Entonces él dice, aplicando lo que él entendía de Dios, dice: de ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y miren esto, yo quiero que usted subraye este versículo porque es muy importante. Y desde ahora vamos a comprender algo que Dios nos quiere transmitir en esta mañana. Subraye, mire lo que dice: de ti proceden, ¿qué dice allí? La riqueza, el honor, tu reina sobre todo. ¿Y qué añade allí? ¿Qué añade? Y en tu mano, ¿en dónde está? En tu mano está el poder y la fortaleza. Y miren que vuelve y repite en el mismo texto la misma frase: y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. David entendió que lo que él era como rey en sus años altos de vida, en medio de toda la gloria, el respaldo, la riqueza, la estabilidad que Dios le pudo haber permitido vivir, él dijo: en tu mano está todo ello, de tu mano provino todo esto. Yo soy el resultado de lo que la mano de Dios ha hecho en mí y de mí. Mira al que está a su lado y dígale: tú eres, tú tienes y tú estás en el lugar donde la mano de Dios, en su misericordia, en su poder, en su fidelidad, ha producido y ha hecho de ti. En otras palabras, si no es por la mano de Dios, nosotros no estaríamos ni siquiera hoy en pie. Lo dice un hombre que falló, lo dice un hombre que vivió un proceso, lo dice un hombre que fue tratado durante muchos años por Dios, pero que al final de sus días, haciendo un recuento, él dice: mira, yo he conocido a un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que reina, un Dios que está lleno de victoria, de gloria. Y me he dado cuenta que Él, en un acto de generosidad, me ha extendido su mano, y de su mano yo he recibido todo lo que soy, todo lo que tengo y el lugar hasta donde hoy me encuentro. Amén. Ya conmigo, no voy a olvidar que hoy es importante aprender lo que hace la mano de Dios en medio de nuestras vidas. Amén. Pero siga leyendo conmigo. Mira el verso 14 y vamos a ver un corazón humilde. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos, porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanza. Vaya conmigo al verso 18 y mire lo que dice: oh Señor, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo, y dirige tu corazón a ti. Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual he provisto. Wow. Es la oración de un padre que conoce a Dios, que ha visto a Dios en medio de su vida, que en medio de ese corazón humilde dice: Dios, como la hierba del campo, como la sombra, soy vulnerable, inconstante, pero hasta el día de hoy, hasta donde yo he llegado. Incluso David reconoce algo y menciona
todo el propósito por el cual Dios lo procesó y lo trató. Y él dijo: Señor, que esto no se pierda, que no se pierda. Lo que yo he vivido contigo, lo que yo he experimentado contigo, que no se pierda, presérvalo. ¿Cómo? Te pido que le des a mi hijo un corazón dispuesto para ti, un corazón convencido y determinado en obedecer. Porque lo que nosotros somos y tenemos, el legado que mi hijo va a recibir, el propósito sobre su futuro y sobre sus vidas, depende de que él tenga el corazón correcto. Qué oración tan linda esta. Creo que nos enseña mucho en cuanto a lo que nosotros como padres de verdad legamos sobre nuestras generaciones. Y solo concéntrese en el verso 18, la segunda parte. Preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo. Hay algo que tiene que preservarse en tu corazón y en mi corazón. Y es que no podemos olvidarnos que nosotros dependemos de la mano de nuestro Dios. Vamos a ir un poquito más adelante. Primera de Reyes, o bueno, más bien más atrás, pero en la historia es un poco más adelante. Primera de Reyes, capítulo 8. Ahora es Salomón a quien fue dirigida la oración que se acaba de leer. Y él mismo, después de ver cómo Dios cumplió en él parte de su propósito, y ahora el templo que Dios le concedió construir y por el cual le llamó y le escogió, al verlo ya materializado, miren la oración que hace Salomón. Vaya conmigo al versículo 52 de Primera de Reyes, capítulo 8. Yo solo estoy introduciendo hacia donde el Señor nos va a llevar en este día. Miren la oración que Salomón hace en el altar. Había orado diciendo: bueno, Dios, ya que estamos aquí, ya que tú has decidido habitar, eso es algo grandioso, inexplicable, como el Dios de los cielos, que abarca el esplendor de los cielos y está sentado en su trono, decide habitar en medio de un lugar físico hecho por manos de hombres. Ese es el misterio del deseo de Dios, que siempre ha querido estar con sus hijos. Y Salomón ora y dice: si nosotros nos llegásemos a perder, a desviar, a olvidarnos de ti, a darte la espalda, pero si volviéramos a este lugar al cual tú me has llamado a construir, a este altar, y oráramos y pudiéramos arrepentirnos y confesáramos nuestro pecado, por favor escúchanos, restáuranos, sánanos y haznos volver a nuestro diseño. Esa es la oración de Salomón. Y miren cómo él termina, que es impresionante cómo esto se relaciona con lo que su padre le enseñó. Capítulo 8, verso 52. Que tus ojos estén abiertos a la súplica de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel, para escucharlos siempre que te invoquen, pues tú los has separado de entre todos los pueblos de la tierra como tu heredad, como lo dijiste por medio de tu siervo Moisés, cuando los sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Dios. Pero mire lo que dice el verso 56 adelante. Bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. En otras palabras, yo te bendigo porque tú has sido veraz, porque yo he visto el cumplimiento de tu promesa. Yo te bendigo porque no hemos visto un Dios infiel que nos ha dejado a medias. Esa es la respuesta de Salomón en ese momento. Dice: ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone. Antes de seguir, note lo siguiente.
Yo no creo que Salomón estuviese con miedo. Él estaba enfrentando un nuevo tiempo. Estaba dándosele inicio al propósito por el cual él fue creado y destinado. Está llevando el legado de su padre. Y delante de Dios, él dice: mira, Dios, por parte tuya, tú ya lo has hecho todo. Yo estoy aquí porque tus promesas son fieles. En cada ladrillo, por así decirlo, en cada columna, en cada rincón esplendoroso de aquel templo se reflejaba la fidelidad de Dios con esa generación. Y él dijo: yo te bendigo porque yo te he visto a ti, pero ahora te pido algo. Yo veo en esto conciencia. Él dice: mira, yo recuerdo como tú estuviste en los días del desierto con nuestros padres. Ellos vieron tu poder, ellos vieron tu gloria, ellos vieron tu presencia. Así como estuviste con ellos, yo necesito que ahora, en esta nueva etapa de mi vida, tú estés conmigo. Y miren lo que dice, miren cómo lo aplica o hacia dónde lo aplica. Dice, verso 58, léalo conmigo juntos. Para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Verso 61, sáltese. Estén pues los corazones de ustedes enteramente dedicados al Señor. El original dice resueltos, determinados por serle fiel. Dice, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día hoy. ¿Qué pide Salomón? Él pide que la misma mano, el mismo brazo que se manifestó hacia el pueblo de Israel en los días del desierto, aún a través de las señales que Dios dio cuando los saca de Egipto, cómo Dios se manifiesta en gloria y en poder. Él le dice: queremos ver tu brazo, pero en este caso actuando en nuestro corazón. Danos con tu poder un corazón humilde, sujeto y obediente a ti. Yo creo que eso es lo que determina muchas cosas frente a todo el plan y lo que Dios quiere hacer contigo. Y hoy quiero impregnarte, iglesia, de algo que a partir de hoy oremos al Señor diciéndole lo mismo: Señor, muéstranos tu poder y tus obras, dándonos un corazón dispuesto para ti. El propósito de Dios, el llamamiento de Dios, la elección de Dios sería nada y perdería su valor si no hay corazón, amados, para con Él. Usted y yo podemos ver las obras de Dios en medio de nuestra necesidad, pero no hay cosa mejor que ver la obra de Dios en medio de nuestro corazón. Porque Israel, las obras de Dios no pudieron trascender a su corazón. Y aunque vieron la grandeza de Dios, su corazón siguió siendo el mismo. Aquí Salomón entiende algo y él dice: mira, yo quiero ver tu gloria, pero la quiero ver transformando nuestros corazones. Amados, necesitamos un corazón como el que prometió Dios a través de Ezequiel, el libro de Ezequiel, diciendo: les daré un corazón nuevo, pondré en ellos mi palabra y andarán en pos de ella. Dios necesita en este tiempo un corazón dispuesto a obedecerle. Amén. Amados, sin la obediencia no veremos muchas de las cosas que Dios ha determinado sobre nosotros. Obedecer cuesta, es cierto. Obedecer demanda de ti, eso es verdad. Obedecer muchas veces te va a llevar a entregar lo que más amas y renunciar incluso a ti mismo. Pero el que obedece a Dios contempla a Dios. Siga leyendo conmigo. Vaya conmigo allí a Segunda de Crónicas. Dígame amén cuando lo tenga. Capítulo
29. Vamos complementando, vamos sumando un poquito más a lo que Dios está transmitiéndonos en esta mañana. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Dice así, solo voy a leer unos cuantos versículos. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años, un joven. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David, ustedes saben, él era parte del linaje de David. Dice, todo lo que su padre David había hecho. En el primer año, verso 3, y aquí empieza lo interesante, y quiero que usted trate de subrayar las acciones de Ezequías, todo lo que él hizo intencionalmente, no solamente a favor del propósito de Dios en su vida, sino a favor de su relación con Dios. En el primer año de su reinado, en el primer mes, dice, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. ¿Cómo estaba espiritualmente hablando la relación de Israel, o de Judá más bien, frente a Dios en los días de Ezequías? No había acceso, no había intimidad. Ezequías hereda, amados, la decadencia espiritual y moral que su padre le legó. Pero él toma una decisión y todo comienza a reformarse y a cambiar cuando un hombre entiende la necesidad de reparar las puertas. En otras palabras, de volver a Dios, de volver a intimar, de volver a la comunión. Él repara las puertas y miran lo que sucede. Verso 4. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza central. Entonces les dijo: óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, Dios de sus padres, y saquen lo inmundo del lugar santo, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Lo han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y han vuelto las espaldas. La manera en la que nosotros dejamos a Dios es cuando olvidamos lo que Él ha hecho en sus obras, cómo Él se ha revelado a nuestras vidas, y cuando nos apartamos de su palabra. La condición espiritual de aquel entonces revelaba muchas cosas. Si las puertas estaban cerradas, quiere decir que los sacerdotes y levitas que ministraban al Señor no podían venir, como lo aprendieron desde los días de David, por su turno, acercarse al Señor y darle su lugar. Esto revela algo profundo, amados, y es que cuando no hay fidelidad para con Dios, tampoco hay adoración. Cuando no hay un corazón comprometido para con Dios, un corazón que entienda la importancia de mantener relación, entonces la adoración escasea. Usted puede venir a levantar sus brazos un día como hoy y a cantarle unas cuantas canciones, pero lo que habla de tu adoración no es lo que tú expresas con tu voz, sino desde la fidelidad de tu corazón, de cómo tú te mantienes dándole lugar a lo que es tu intimidad con Él. Pero todo comenzó cuando Él decide: voy a reparar mi relación con Dios. ¿Saben qué hizo? Eso le dio lugar a que volviera el llamamiento, a que volviera el ministerio, la elección. Los que habían sido llamados y escogidos por Dios volvieron a ocupar su lugar. No es como hoy en día, que en los altares hay mucho llamamiento, mucho ministerio, pero poca devoción y relación. Hace unos días tuve un sueño, se lo conté a alguien antes de comenzar el culto, y yo veía una iglesia grande de muchas personas. El pastor que estaba allí antes de comenzar el culto, desde la puerta iba saludando a las personas: ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido a este lugar. Y todas las personas felices de que el pastor estuviera saludándoles.
Los hacía sentir muy bien, todos se sentaron y en el altar, amados, yo nunca había escuchado una alabanza tan linda como la que escuché en ese sueño. Habían violines, habían instrumentos de viento, o sea, saxofones, había muchos músicos en el altar. De repente del cielo baja como un torbellino y empieza a levantar todo, se lleva todo eso, salen a volar los instrumentos, las personas, se levanta al piso, había un tapete y yo me acurruqué y me cubrí con el tapete porque no soportaba la presencia de Dios a través de esa obra y yo sentía que me aplastaban. De repente la iglesia quedó como cuando, yo no sé si usted ha visto esas películas o esos videos donde pasa un huracán y deja todo así desordenado, destruido. Así quedó la iglesia. No quedaron muchos, de hecho. Los que quedaron postrados gemían, pedían perdón. Y alguien de allá me dice: pastor, ya no hay músicos en el altar, déjame subir. Y yo le dije: no, ten cuidado, porque tu vida no está en integridad. No podemos subirnos en pecado al altar. Y yo me desperté y el Señor me dijo: voy a limpiar los altares de mi iglesia. Porque hoy, tristemente, amados, hacemos las cosas al revés. Incentivamos más los dones y los ministerios de las personas, pero nosotros como ministros carecemos de devoción, de intimidad. No hay relación. Quizás hay llamamiento, tal vez hay dones, pero las puertas de nuestra relación con Dios están arruinadas, cerradas. Y Dios empezó a traer una reforma en los días de Ezequías, una reforma y un avivamiento espiritual. Mire cómo comenzó. Cuando usted empieza a reparar su devoción con Dios, el resto viene como resultado. Dios primero, antes de ponerte en un altar a predicar, dice: ven, te convoco, vuélvete a mí. No tengo todo el tiempo para poder abordar el texto, pero mire lo que dice el verso 10. Creo que es parte de una determinación de Ezequías frente a su realidad espiritual y a la condición espiritual de todo el pueblo. Verso 10 dice: ahora, diga conmigo, he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. Verso 11: hijos míos, no sean ahora negligentes, porque el Señor los ha escogido a fin de que estén delante de Él y para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso. Entonces el verso 15, saltes un poco. Mire lo que dice: atendieron a esa voz los levitas. Estos levitas reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron para limpiar la casa del Señor, conforme al mandamiento del rey, según las palabras del Señor. Los sacerdotes entraron al interior de la casa del Señor para limpiarla y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Uno de los llamados más relevantes que Dios hace cuando quiere restaurar, traer un avivamiento y un despertar espiritual, se logra a través del arrepentimiento, pero ese llamado es a la santidad. Dios quiere un pueblo santo, iglesia. Nosotros nos hemos acomodado y acostumbrado a servir y adorar a Dios en medio de la inmundicia. Y ese es nuestro problema, que creemos que Dios va a estar agradado y conforme con un poquito de adoración, de intención hacia Él, pero una vida que contiene pecado. Eso es como alguna vez escuché un pastor, ayer hablamos de eso, que me inspiró tanto. En sus primeros días él hablaba de la santidad, y cuando lo escuché más o menos a la edad de los 18 años, fue un mensaje que a mí me cautivó. Su primer libro se llamaba Pasión de Multitudes, y hablaba de que la pasión en ese entonces
de lo que el Señor le dio fue despertar ese deseo hacia la santidad. Y él decía: usted no se bebería, y piensa en esto, una botella de agua donde en la etiqueta dice 99.999% de agua cristalina del mejor manantial de agua y 1% de agua de un río, de un caño. ¿Usted se bebería esa agua? ¿Verdad que no? ¿Cierto que no? ¿Por qué Dios sí tendría que pasar y considerar nuestra liviandad como pueblo? Nos hemos acostumbrado tanto al pecado que el pecado ya no nos parece tan malo. Y peor aún, pensamos que podemos servir, adorar, buscar e intimar y mantener una relación así con el Señor. Lo segundo que ellos hacen es limpiar la casa. En este tiempo tenemos que limpiar la casa. Usted es la casa. No solamente de todo lo que le quita el lugar a Dios, sino de todo lo que ensucia e impide que usted y yo podamos levantar manos santas delante de Él. Pero siga leyendo. Mire que esto se pone bueno. Verso 25. Sáltese un poco y vaya conmigo allí. Luego Ezequías situó a los levitas, miren que es lo último, en la casa del Señor con címbalos, con arpas y con liras, conforme al mandamiento de David y de Gad el vidente del rey y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. ¿Cuándo se pudieron alinear conforme a la palabra que Dios había dado sobre ellos? Cuando se santificaron. ¿Se da cuenta por qué es tan difícil vivir conforme y de manera coherente a lo que Dios ha hablado sobre nosotros? Por más que queramos encajar en lo que Dios ha dicho, si primero nosotros no nos santificamos, va a ser muy difícil. El primer llamado, dice nuestro pastor, de un ministro cuando sirve es a santificarse. El primer llamado que un ministro recibe es ese: camina, vive en una vida de santidad. Para resumirle, ellos vuelven al altar, todos felices, contentos. Dios había convocado los corazones. Pero qué sorpresa que aún el mismo pueblo, cuando decide volverse a Dios, traen tantas ofrendas que a la hora de ofrecerlas, Ezequías dice: wow, no hay tantos sacerdotes para ministrar a Dios. ¿Qué sucedió? Aunque llamaron a todos, no todos vinieron, porque no todos estaban dispuestos. El pueblo quería amar, honrar y darle lugar a Dios. Y es el mismo problema que un día Jesús vio en sus tiempos. ¿Saben qué? La mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos hombres y mujeres piadosas que por su testimonio muestren, manifiesten quién es Dios. Pero hoy en día, amados, hay tan pocos hombres y mujeres que han determinado por volverse a Él. Hay tan pocos. Abundan más los de el mal testimonio. Abundan más los que desde una plataforma viven una doble vida, y eso lo único que ha hecho es manifestar una imagen incorrecta de quién es Dios. Espiritualmente hablando y aplicando esto, ¿cómo Dios se llevará el honor y la gloria en medio de un pueblo que no ha tomado una decisión? Había tanto que darle a Dios, pero quedaron limitados por la falta de determinación de unos cuantos que dijeron: no, yo, aunque he sido llamado, aunque Dios me ha escogido, aunque esto es parte de mi vocación, de mi vida, yo todavía no he tomado una determinación clara. ¿Saben qué tuvo que hacer Ezequías? Algo que la ley no lo decía. Le dijo a los levitas: ustedes vengan y ayúdennos, porque a Dios no se le va a restar su gloria y su honra. Ya que no quisieron estos,
ya que los sacerdotes a quien Dios escogió y desde el vientre los llamó, no han querido corresponder a Dios. Entonces vengan ustedes, háganlo, porque ahí se comprobó algo, que cuando la claridad del ministerio y el llamamiento no es suficiente, Dios entonces va a levantar a los que sí tienen un corazón dispuesto. Y quiero decirte, iglesia, de parte de Dios, que en este tiempo Dios va a levantar a todo aquel que tenga corazón para Él, porque eso es lo que Él resalta y eso es lo que Él ve. Un corazón dispuesto, diga conmigo, es un vehículo que facilita darle gloria y honra al Señor. Amén. Regálele un aplauso en esta mañana al Señor. Amén. Vamos a ir terminando, pero mire esto, hacia dónde se va. Me parece precioso lo que viene. Capítulo 30. Vamos en una secuencia de menos a más. Entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén. Ezequías entendió algo. Vamos a extender una segunda oportunidad. Vamos a volver a llamar al pueblo de Dios. Vamos a escribirle una carta. Aquí te estamos esperando. Tú eres elegido de Dios. Dios te escogió a ti. Dios puso la mirada en ti. Dios te está esperando. Hay un momento de despertar espiritual. Hay un momento de reforma espiritual. Dios quiere traer un avivamiento. Dios está limpiando su casa. Por favor, no seas negligente. Sé parte de esto. Entonces el verso 3 dice, o siga leyendo conmigo, dice: para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén, a fin de celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. Pues el rey y sus príncipes y toda la asamblea en Jerusalén habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no la habían podido celebrar a su tiempo debido. Pues ¿qué dice allí? ¿Qué dice? Los sacerdotes, ¿qué dice? No se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Mira al que está a su lado y dígale que los propósitos de Dios no se dilaten, no se estanquen por causa de que nosotros no hemos querido santificar nuestro corazón. No frenemos lo que Dios quiere hacer, iglesia. No estorbemos lo que Dios quiere hacer. Necesitamos determinarnos. Pero mire algo que sucedió allí. Versos 7. Creo que esto era en parte lo que esta carta decía. No sean como sus padres y sus hermanos, que fueron infieles al Señor Dios de sus padres, de modo que Él los ha hecho objeto de horror, como ustedes ven. No sean tercos como sus padres, sino sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor Dios, su Dios, para que su ardiente ira se aparte de ustedes. Porque si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos, y volverán a esta tierra. Porque el Señor su Dios es clemente y compasivo, y no apartará su rostro de ustedes si se vuelven a Él. Verso 10. Pasaron pues los mensajeros de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón. Pero ¿qué decía allí? Los escarnecían y se burlaron de ellos. No obstante, y aquí es donde viene lo precioso del mensaje de esta mañana, a pesar de esto, aunque muchos reaccionaron con apatía, con indiferencia, porque es algo que debemos entender, iglesia. Y hoy, cuando oraba y recibía este mensaje, el Señor me decía: no des por hecho que todos serán los que van a reaccionar. El asunto no es si todos corresponden. El asunto es que Dios ha escogido un remanente que le va a decir al Señor:
sí. Y le voy a explicar por qué. No obstante, aunque algunos escarnecían y se burlaban de ese mensaje, dice, no obstante, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Verso 12, y aquí viene lo poderoso. También sobre Judá, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Y qué estamos estudiando desde el comienzo? ¿Qué estamos estudiando? ¡Wow! Cuando nosotros, en nuestra actitud delante de Dios, nos limitamos por nuestro orgullo, por nuestra terquedad y necedad, Dios tiene que intervenir con su mano para convencernos y para levantar el remanente que Él necesita levantar, para que podamos corresponder a Él. Hoy yo entiendo algo. Las palabras que David y Salomón dijeron. David dijo, mira, lo que yo soy es el resultado de tu mano. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Ezequías entendió al ver obrar a Dios en el corazón de su pueblo? ¿Qué necesitamos nosotros los ministros, los pastores, hoy entender frente a cómo Dios convence y toca un corazón? Ustedes no saben, solo los más cercanos, probablemente los más íntimos, cuando un pastor sufre al ver la indiferencia de una casa. Yo sé que usted no está aquí por compromiso conmigo, y yo he tratado, amado, de muchas veces hacerle entender esto. Esta no es una casa que lo motive a usted en cuanto a venga, que le va a ir bien. Yo oro y quizás declaro sobre su vida bendiciones. Usted no ha venido motivado por ello a este lugar. Es más, Dios nos ha enseñado que lo más importante no es crear un ambiente cómodo y tranquilo para que las personas se sientan bien. Es más, muchas veces el mensaje que aquí se predica es un mensaje fuerte, que a veces no cae bien. Pero yo estoy convencido de algo que Dios puso en mi corazón. Y es que estamos en tiempos tan difíciles donde necesitamos volvernos de corazón a Dios, volver a su palabra y volver a restaurar nuestra relación con Él. Y nuestro compromiso no es con usted. Usted puede quedarse o irse. Lo más importante, ¿sabe qué es? Que lo que Dios quiso sembrar en su vida crezca y dé fruto, sea aquí o en otro lugar. No estamos aquí, Dios nos enseñó, para llenar un templo. Estamos aquí porque Dios quiere llenar su vida, que es el templo. Ezequías pudo haber regresado después de esa estrategia, quizás de tocar a la puerta, de llamar al corazón, diciendo, wow, Dios, ¿sabes qué? Todo esto que tú querías traer terminó cuando vimos de parte del mismo pueblo que ha sido llamado, que ha sido consagrado para ti desde el vientre, una actitud de burla y de escarnio. Pero allí actuó la mano de Dios. Allí la palabra en el original me impacta, porque la palabra mano de Dios es una palabra compuesta, no está separada como están en el español. En el hebreo es el dominio, el poder, la fuerza, la generosidad de Dios. Literalmente en el original traduce entre sus brazos. Cuando el hombre, por su incapacidad de disponerse y corresponder a Dios, ya no puede ni siquiera determinarse por Él, Dios tiene que intervenir con su mano. Y esto nos enseña algo. Es como si Dios le estuviera diciendo, Ezequías, tranquilo, yo tengo el control. Ezequías, yo gobierno por encima de estas actitudes. Ezequías, soy más poderoso que la indiferencia y la apatía de mis hijos. Ezequías, yo tengo a mi pueblo entre mis brazos. Es lo mismo que Dios le dice a Moisés. Cuando Moisés, amados, en el desierto estaba rompiéndose la cabeza
pensando en cómo alimentar a un pueblo de más de 1 millón de personas, que con rabia y enojo decían: Dios, estamos cansados del maná, que nos dé carne. Entonces Moisés va y ora y dice: Señor, usted sabe en el problema y en el lío que me metió. Ahora yo qué hago, ¿de dónde saco carne en medio de un desierto? Ni matando todas las ovejas que tenían. Eso trató de explicarle Moisés a Dios. ¿Y saben cuál fue la respuesta? ¿Acaso mi mano se ha cortado? ¿Se dan cuenta que aquí hay un misterio y hay una revelación más allá de lo que en lo literal uno puede entender? Necesitamos la mano de Dios sobre nosotros. Hoy te digo a ti que has clamado por tu esposo, por tu esposa, que has clamado por tus hijos. Tal vez tú hoy puedas decir frente a la realidad de lo que tus ojos han visto: Señor, no ha pasado nada. Señor, tú hablas, tú das oportunidad y no vemos que haya una correspondencia en el corazón. Hoy Dios dice: ¿acaso mi mano se ha cortado? Dios con su mano puede venir para cambiar nuestras intenciones y nuestro corazón. Amén. Miren, hoy yo he sido el primer consolado en este día, porque a veces yo le he dicho: Señor, ¿el problema ha sido no hablar? ¿Acaso ha faltado la palabra en esta casa? ¿Acaso no hemos invertido nuestro tiempo en la intimidad, en buscar a Dios? ¿Acaso no queremos honrarte? Nos vamos a ver limitados porque nuestra actitud es una actitud necia y dura. Estamos a merced entonces de la arrogancia y el orgullo que muchas veces se burla de lo que Dios en su oportunidad y su misericordia ha querido extendernos. Entonces Dios le dice a Ezequías: no, mi mano todavía está sobre un remanente a quien yo voy a hacer reaccionar. Y la escritura dice que ellos vienen y todo el propósito que Dios venía llevando a cabo se cumple. Ezequías vivió uno de los más grandes avivamientos de la historia. Se perdió, sí, porque eso nos enseña algo. Cada generación es responsable de mantener viva la llama de su devoción al Señor. Yo puedo decir que aquí en medio de nosotros hay una generación que nos ha entregado un legado y vimos a Dios en ellos, vimos devoción en ellos, y nosotros nos estamos levantando. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos? Hoy quiero decirle algo. Ezequías dijo, y de verdad se lo digo de parte del Señor, aunque suene duro, sus hijos dependen de la decisión que tomen hoy frente al Señor. Eso le dijo Ezequías. ¿No se dan cuenta que sus generaciones están en cuestión? Y quiero terminar con lo siguiente, solamente para reforzar esto. Hechos capítulo 11. Dígame amén cuando lo encuentre. Hechos capítulo 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. ¿Están ahí? No se me distraigan. Verso 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Verso 21, ¿qué dice? Léalo fuerte, porque ahí está la clave. Léalo. ¿No le parece curioso cómo vuelve a aparecer la mano del Señor en otro momento trascendente de la historia? Habían acabado de apedrear a Esteban. Viéndolo con ojos humanos, allí se hubiera terminado toda la recochita
de aquellos cristianos del primer siglo. Dispersados, tal vez se fueron cuestionados, pensando: ¿cómo así, Dios mío? Donde nos atrevamos a hablar de ti, mira lo que nos puede pasar. Con temor, ellos medianamente, a los que conocían y eran familiares, decían: a esto les hablamos de Jesús. Pero ustedes creen que el propósito de lo que Dios quería hacer se iba a frenar por el temor de ellos. Amados, le voy a decir una cosa: la muerte de Esteban fue la cuota de sacrificio para mover a una iglesia cómoda, que se había paralizado en la bonita experiencia de lo que el Espíritu Santo les permitió vivir. Él tiene que morir para que Dios pudiera mover, llevar su propósito a otros terrenos. Y esto que aprendemos en esta mañana me deja ver algo impresionante. Si Dios tiene que meter su mano para producir lo que tiene que producir, Él lo va a hacer, porque su propósito no se puede parar. Dice verso 21: la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el fruto, el resultado? ¿Qué dice? ¿Ustedes creen que hoy no necesitamos la mano de Dios tocando corazones, tocando vidas? ¿Quién le va a abrir los ojos al pecador? ¿Quién va a sacar al que está cautivo de su esclavitud? ¿Quién va a restaurar lo que hasta el día de hoy ha sido irrestaurable, amados? Solamente Dios. Necesitamos la mano del Señor en medio de nosotros. Necesitamos que el que gobierna obre. Por eso, y termino con esto, póngase sobre sus pies. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Póngase sobre sus pies y vaya ahí con su Biblia en la mano. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Esto es lo que hoy Dios nos dice a nosotros como iglesia. Miren qué tremendo esto. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, los levante, los restaure, los sane a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hoy le hablo a todo el que ha peleado en sus fuerzas, a todo aquel que ha tratado en su propia iniciativa de querer agradar a Dios, de querer intentar corresponder a Dios y no ha podido. Es más fácil humillarnos bajo su poderosa mano, que es la que produce, que es la que puede lograr lo que tú no puedes lograr, que es la que puede intervenir y actuar de acuerdo a su poder. Es mejor rendirnos, someternos bajo su poderosa mano, amados, y dejar que Él actúe, porque si no vamos a seguir viviendo una vida llena de ansiedad y de cargas, y el evangelio es en algo imposible. Termino como dijo David: yo soy el resultado de lo que la mano de Dios ha hecho. Yo quiero terminar mis días así, diciendo: Dios, yo te vi obrar en mi vida, no por ser el más grande ni el más inteligente, no por ser el más fuerte ni el más valiente, sino porque me rendí bajo tu poderosa mano y te vi obrar. Que nuestros hijos aprendan eso, y que un día ellos, al no estar nosotros, puedan decir: Señor, ven, danos un corazón para ti, danos un corazón para ti. Cierre sus ojos, Padre. Yo reconozco que en esta mañana tú nos has hablado de una manera tan directa y tan clara. Tú me dijiste hoy, Señor, que estamos en un tiempo donde tú nos darás la capacidad de tu Espíritu Santo, para que podamos comprobar que en Él somos fuertes, que en Él somos capaces, que en Él tenemos las herramientas, los recursos para vencer, para avanzar, para levantarnos. Hoy tenemos que reconocer, oh Dios, que nosotros
Somos tan inconstantes, tan volubles, tan cambiantes, que nuestros compromisos contigo se han quedado en buenas intenciones, en la emoción de un día donde escuchamos un mensaje que nos tocó y dijimos: ay, yo quisiera. Pero es allí donde necesitamos la intervención de tu mano en nuestra vida. Solo tú puedes quitar el orgullo y la arrogancia del corazón, la dureza, la terquedad. Solo tú puedes mover nuestras vidas para que correspondamos a ti. Danos, por favor, un corazón determinado a obedecerte por encima de nosotros mismos. No queremos ser estorbo ni piedra de tropiezo para todo lo que tú quieres hacer en esta casa. Convócanos, llámanos, despiértanos a la madrugada. Persíguenos en medio de nuestros caminos y nuestros planes. Dinos que te pertenecemos, que nos elegiste para el tiempo en el que estamos. Hoy a algunos Dios les dice, como le dijo a Esther: quizás para este tiempo. Pero si tú no reaccionas, Dios puede levantar salvación de otro lado. Pero tú reacciona, sal de tu comodidad. Jesús dijo, afirmando su propósito delante de Pilato: para esta hora yo he venido. Yo no me voy a retractar. Aunque me cueste la muerte, yo sé el propósito que Dios tiene para mi vida. Ayúdanos a caminar en esa convicción, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.